Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok. Ok, muy amable, gracias. A ver, vamos a continuar con el tema que ya empezamos la semana anterior, el día viernes, respecto a la unidad 3, a la estática, ¿sí? Entonces, vamos a seguir la guía de estudio. Habíamos revisado ya el concepto de fuerza. ¿Qué más habíamos revisado? Las unidades, la unidad de fuerza en el sistema internacional, el Newton. Habíamos hablado que existen dos tipos de fuerza, las que son de contacto y las que son o se ejercen a distancia. Hasta ahí me parece que habíamos llegado en la última clase, entonces vamos a continuar con este tema. Pasemos a ver entonces la clasificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sí, vamos a ver cuáles son. Entonces para esto vamos a tener la ayuda en la lectura de Andy Montalvo. Buenas tardes, mi estimado. Listo, ayúdanos por favor con la lectura de la clasificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ya. Clasificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En el término general, las fuerzas pueden clasificarse según su origen y características en fuerza gravitacional, cuya causa está en una función de la masa de los cuerpos y de la distancia que hay entre ellos. Mientras mayor masa tenga un cuerpo, mayor será la fuerza gravitacional con que atraerá a los demás cuerpos. Fuerza electromagnética. Su origen se debe a la carga eléctrica, las cuales, cuando se encuentran en reposo, ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas, y cuando están en movimiento producen fuerza electromagnética. Fuerza nuclear. Se supone que son ocasionadas por medio de mesones entre las partículas del núcleo, y son las que mantienen unidas a las partículas que constituyen en el núcleo atómico. Ok, muy amable, gracias. Listo, entonces como vemos, la clasificación de las fuerzas fundamentales en la naturaleza se las ha dividido en tres tipos de fuerzas: fuerzas gravitacionales, fuerzas electromagnéticas y fuerzas nucleares. ¿Sí? Solamente una aclaración en cuanto a fuerzas gravitacionales: no solamente la poseen los planetas, ¿no? De hecho, todo cuerpo que tenga masa, porque la fuerza gravitatoria está en función de la masa. Cualquier cuerpo que tenga masa genera una fuerza gravitacional. Lo que pasa es que de pronto los cuerpos que tenemos de masas no tan considerables no se ve mucho la acción de la fuerza gravitacional, pero en sí todo cuerpo que posee una masa genera una fuerza gravitacional. Las fuerzas electromagnéticas, bueno, y aquí está el origen, se debe a las cargas eléctricas. Y las fuerzas nucleares. Otro dato importante, dice: para medir fuerzas se usa un aparato llamado dinamómetro. El dinamómetro es el instrumento de medida de fuerza. ¿Sí? Cuando se desea desplazar un cuerpo que está en contacto con otro, se presenta una fuerza llamada fricción que se opone a su deslizamiento. Esto es lo que nosotros tenemos, lo que nos permite caminar, ¿sí? Lo que nos permite estar en reposo, ¿sí? Es la fuerza de fricción, la fricción que tenemos con el cuerpo, ¿sí? Acuérdese que debido a la fricción que existe entre nuestros zapatos y el piso, es que nosotros podemos dar el paso, ¿sí? Debido a la fricción. Si no hubiera esa fuerza de fricción, no podríamos nosotros caminar, ni siquiera podríamos dar un paso, estaríamos resbalándonos
en el mismo sitio. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta esta fuerza, que es bastante fundamental para ciertas actividades que nosotros hacemos de manera cotidiana. Entonces vamos a hablar un poquito más de las fuerzas de fricción estática y dinámica. Vamos ahora con la ayuda de Anthony Santana. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, se le escucha muy bien. Ayúdenos, por favor, con la lectura de esta otra parte. Existen dos clases de fuerza de fricción. A. Fuerza de fricción estática es la relacionada que presenta un cuerpo de reposo oponiéndose a su desplazamiento sobre su propia superficie. Y la B. Fuerza de fricción dinámica. Su valor es igual a la fuerza que se requiere aplicar para un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro. Vale, sí, ahí estamos. Generalmente la fricción se expresa en coeficientes. Coeficiente de fricción estática es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la normal. Coeficiente de fricción dinámica es la relación entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal que tiende a mantener unidades de velocidad. Ok, listo, hasta ahí nomás, muy amable. No, hasta ahí nomás, sí, muy amable, gracias. Sí, entonces vamos entendiéndole mejor esto. Dice que la fricción, dice que es una fuerza tangencial, en primer lugar, es una fuerza tangencial paralela a las superficies que están en contacto. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos del suelo, la fricción va a ser paralela al piso. Vamos entendiéndole un poquito más en la pizarra. Entonces nosotros tenemos el piso, ¿sí? Y si nosotros quisiéramos caminar así, ya. Para nosotros poder ir en esta dirección significa que la fuerza de fricción, como dice, es paralela a la superficie, lo que significa que va a estar en este plano del suelo, pero en sentido contrario. Entonces la fricción sería una fuerza en este sentido, paralela al plano, ¿sí? En sentido contrario al movimiento, porque es la que se nos está oponiendo al movimiento. ¿Sí? Eso es lo que indica. No podría haber fricción en sentido vertical. ¿Sí? En sentido vertical tendríamos el peso de la persona, ¿sí? Pero acá no hablaríamos de fricción, simplemente que el piso está sosteniéndole a la persona y se está aplicando una fuerza igual al peso. Por eso es que se mantiene sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, en este sentido vertical no estaríamos hablando de fricción, no existiría la fricción. En el sentido horizontal sí, y la fricción es paralela a las superficies en contacto. ¿Sí? La persona está yendo en sentido horizontal, que sería paralelo al suelo, y la fuerza de fricción estaría en sentido contrario y también paralelo al suelo. Eso es lo que nos está diciendo en esta primera parte. ¿Sí? Fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a un deslizamiento sobre otra superficie. ¿Sí? La fricción estática, no sé si ustedes pueden hacer a ver, veamos si podemos hacer alguna práctica de, si yo pongo una superficie ahí
no sé si se alcanza a ver, acá coloco una memoria, ¿sí? Por poner un ejemplo, ahí estarían horizontales, ¿sí? Pero si yo inclino, si se dan cuenta que le estoy inclinando y no se cae el cuerpo, ya está inclinado. Lo que le está manteniendo pegado a la USB, bueno, ya se cayó, lo que le estuvo manteniendo pegado a la USB, a la calculadora, era la fricción. Pero llega un momento en que la fuerza, en este caso el peso, por la inclinación, el peso vence a la fuerza de rozamiento y pasa de su estado de reposo al estado de movimiento, ¿sí? Entonces ese sería el ejemplo de la fricción en estática, ¿sí? En estado de reposo. Y la fuerza de fricción dinámica dice que su valor es igual a la fuerza que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que venza esa fuerza y vaya a una velocidad constante, entonces esa es la fuerza de fricción dinámica. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento. No, listo. Dice que generalmente la fricción se expresa a manera de coeficientes, ¿sí? Entonces el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción dinámico. El coeficiente de fricción estático, que sería igual a la fuerza máxima de fricción estática, ¿sí? Sobre la normal, y el coeficiente de fricción dinámica, que sería igual a la fuerza de fricción dinámica respecto a la fuerza normal. ¿Ya? Listo, entonces vamos a seguir con las lecturas de la guía de estudio. Vamos ahora con Eric Grueso. Buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes, profe. Listo, ayúdenos con la lectura de las ventajas y desventajas de la fricción. Listo. Un momento. Dice: la fricción presenta varias ventajas, como sostener cualquier objeto con las manos, escribir, frenar un vehículo y desintegrar un meteorito al rozar con la atmósfera terrestre. Sin embargo, presenta desventajas como desgaste en la ropa, zapatos, neumáticos y pérdida de energía cuando ésta se transforma en calor no aprovechable debido a la fricción. Para reducir la fricción se usan aceites, lubricantes, cojinetes de bola o aleros, así como las superficies lisas en un lugar de rugosas. Ok, muy amable, gracias. Ok, una pregunta. Dígame. Ya metiéndonos a hablar de alternativas, la fricción sería dinámica, la que uno tiene la fricción a la hora de frenar un auto. A la hora de frenar un auto, claro, porque lo que dice, vamos a la definición. Vamos a la definición. Dice que la fuerza de fricción dinámica, dice, su valor es igual a la fuerza que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro. No es dinámica, es estática. ¿Sí? Ajá. La que nos permite mantenernos en movimiento, ¿sí? Esa es la fuerza de fricción dinámica, la que se opone al movimiento continuo, a ese sería. En cambio, la que permite el reposo de los cuerpos, ¿sí? En la que está un cuerpo sobre el otro, ¿sí? En reposo, esa sería la fricción estática. ¿Sí? Entonces ahí no hay confusión. La estática sería en la que los cuerpos estarían en reposo uno sobre otro, y la fuerza de fricción dinámica, la que se quiere vencer para mantener un cuerpo a una velocidad constante. ¿Sí?
Vamos con esto de las ventajas, entendiendo, le dice que es la fuerza que nos permite sostener cualquier objeto. Sí, efectivamente, nosotros con las manos podemos, bueno, aparte de aplicar fuerza, ¿no? Volvamos a la cámara. Sí. Por ejemplo, una cosa es que yo aplique fuerza, ahí estoy aplicando fuerza a los extremos, por eso no se cae el marcador. Sí, eso no estaríamos hablando de fricción en ese sentido. Pero si yo hago esto, ¿sí?, y le inclino para que no se caiga, lo que le está deteniendo es la fricción que ejerce la mano. Ya casi le tengo vertical a la mano. Es la fricción que aparece entre la mano y el marcador. Llega un momento en el que el peso, la fuerza del peso le va a vencer a la fricción y va a caer, va a producir el movimiento. ¿Sí? Entonces es muy importante para sostener las cosas. Vamos viendo qué más decía. Frenar un vehículo. ¿Sí? Ustedes han visto, pueden el vehículo frenarle a raya, como se dice, ¿no? Vulgarmente, le frenan a raya. ¿Qué es lo que hace el vehículo? Bloquea las 4 ruedas. Las 4 ruedas quedan completamente quietas, sin movimiento. Pero el vehículo, por su propia inercia, si es que está yendo a gran velocidad, todavía continúa arrastrándose, ¿no es cierto? Y ahí es donde que se escucha el chillido ese del freno brusco de un vehículo. Es porque las ruedas de caucho están raspándose directamente sobre el asfalto y es el sonido que producen. Entonces ahí las fuerzas de fricción hacen que el vehículo frene. ¿Sí? Desintegrar un meteorito. Bueno, ustedes saben que los cuerpos, al ingresar a la atmósfera, sí tienen una fuerza, o mejor dicho, la atmósfera presenta una gran fuerza de fricción a los cuerpos cuando ingresan al planeta. Entonces, en ciertos casos la fricción es tan alta que produce un calentamiento grande de los cuerpos que intentan ingresar, y en el caso de los meteoritos algunos son incluso desintegrados. ¿Sí? Y ahí es que por esa razón es que los transbordadores y todos los vehículos espaciales que han construido tienen unas baldosas que les permite soportar esas altas temperaturas que se produce por efecto de la fricción. ¿Sí? ¿Qué más dice? Presenta desventajas como el desgaste de la ropa. Obviamente la ropa hace fricción con nuestro cuerpo y con el viento y con todo lo que nos rodea. ¿Sí? Está en constante fricción, entonces la fricción ocasiona desgaste. Igualmente los zapatos, los neumáticos de los vehículos, obviamente. Pérdida de energía cuando se transforma en calor no aprovechable debido a la fricción. ¿Sí? Acuérdense que la fricción también es la que puede dar origen a un calentamiento al fuego. Ustedes han visto, hay métodos de sobrevivencia en la que para prender fuego cogen maderas y los hacen girar, ¿sí?, una madera sobre otra a gran velocidad. Entonces se calientan por efectos de la fricción, se calienta y genera el fuego. O de no, usted simplemente haga la prueba, coja sus 2 manos y empiece a frotar rápidamente y van a ver cómo se calientan las superficies en contacto. Ese es el efecto de la fricción, la generación de calor. Entonces, en algunas cosas será beneficioso. Por ejemplo, si usted está con frío, está en un sitio donde hace frío, usted coge y trata de frotarse los brazos para sentir algo de calor. ¿Sí? En otras cosas será perjudicial el calor que genera este tipo de fricción. Por ejemplo, la fricción, por eso existen los famosos rodamientos, ¿no? Los rodamientos permiten de que gire una pieza mecánica sin generar sin generar tanto calor. Entonces ahí se diseñaron los rodamientos. También existen los famosos cojinetes, no sé si han visto, los cojinetes que
tienen su aplicación en el área mecánica y por lo general son hechos de otro material, por lo general son de bronce. No sé si han visto los cojinetes, son de bronce, que es un material más maleable, ¿sí? Que permite, que sería la fricción, ¿sí? Sin mucho calentamiento de las piezas en contacto. Sí, pero igual el desgaste se va a dar en algún momento por efecto de la fricción, en algún momento se va a dar el desgaste y habrá que cambiar esa pieza. ¿Qué más? Para reducir la fricción, bueno, ahí tenemos el uso de los aceites, los lubricantes, los cojinetes de bolas o los rodamientos que les estaba mencionando, ¿sí? Así como superficies lisas en lugar de rugosas. ¿Ya? Ustedes han visto, por ejemplo, la aplicación de la fricción como medida de seguridad. Ustedes han visto que en las escaleras de los edificios ponen una franja en el filo de los escalones. Es una franja más o menos similar a una lija. ¿Sí? ¿Para qué? Para que permita la fricción, para que permita el agarre de los zapatos y las personas no se resbalen y no puedan sufrir algún tipo de accidentes. ¿Sí? Entonces, como ven, las aplicaciones son variadas de este aspecto de la fricción. Vamos a revisar un ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No sé si tienen o quieren dar algún ejemplo más en el que ustedes vean el aprovechamiento de la fricción. Profesor, una pregunta. Díganme. Buenas tardes. Cuando usted estaba mencionando sobre la madera, porque esta madera, mientras no esté bien seca, no hay fricción. Y en el caso de dos piedras también, toda piedra no da a eso, sí da. A ver, si la madera está mojada, dices. Perdón, profe. Sí, siga. O sea, si la madera está mojada, de ley no. O sea, sí se va a calentar, pero no a la temperatura, no para que haya fuego, ¿no? Exactamente. De que se va a calentar, se va a calentar. Uh-huh. Exactamente, sí, muy bien. Ahí, por ejemplo, la madera mojada. Si dice que está mojada, significa que hay humedad en la madera. La humedad vendría a ser un elemento refrigerante, ¿sí? Lo que significa es, como decía el compañero, si yo le aplico fricción, no es que no se va a calentar, sí se va a calentar, pero como está húmedo, le va a costar más el calentarle a esa madera, ¿sí? Pero de hecho sí se va a producir el calor, pero ya está con el elemento refrigerante, que sería la humedad, el agua en la madera. ¿Sí? Obviamente, si la madera está más seca, no hay un elemento refrigerante, entonces es más fácil que se prenda, pero en los dos casos sí se va a generar calor por efecto de la fricción. Basta con que haya fricción y eso se va a calentar. ¿Sí? De hecho, hay una manera de soldar piezas metálicas, no sé si han visto videos, hacen girar, exactamente, hacen girar una pieza en el torno a alta velocidad, ¿sí? Y la unen a la otra parte donde quieren soldar, y por efectos de la fricción el metal se funde y queda soldado, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de aprovechar este efecto de la fricción. De la misma manera vamos a la parte de ustedes, de la mecánica automotriz. Esa es la importancia que tiene el aceite, ¿sí? Si están haciéndole funcionar al vehículo sin aceite, o sea, si hay una fuga de aceite y no se dieron cuenta, lo que va a pasar es que se van a recalentar los pistones dentro del bloque, ¿no es cierto? Y va a llegar un punto en el que se va a calentar tanto que va a quedar fundido el pistón en el bloque y se va a detener la marcha. Ahí la típica expresión, ¿no? Se fundió la máquina.
y tienen toda la razón. Es esa la expresión. Se fundió la máquina, se hizo una sola masa, se soldó prácticamente. ¿Sí? La importancia entonces de los elementos lubricantes en este caso. Listo, entonces si no hay más inquietudes pasemos al ejemplo. Dice: un instante antes de que una viga de madera de 490 newtons comience a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se aplica una fuerza máxima de fricción estática de 392 newtons. Calcule el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Dice: un instante antes de que una viga de madera, la viga de madera ejerce una fuerza de 490 newtons. ¿Sí? Esa es la fuerza, es la normal. ¿Sí? Sobre una superficie horizontal de cemento se aplica una fuerza máxima de fricción estática de 392. Fuerza máxima de fricción estática de 392 newtons. Calcule el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos como datos, tenemos la normal, que sería 490 newtons, la que genera la viga de madera. La fuerza que aplicamos, la máxima de fricción estática, es 392, y nos pregunta el coeficiente de rozamiento estático. Pues el coeficiente de rozamiento estático, aplicando la fórmula, es igual a la fuerza máxima de fricción estática, que sería 392 newtons, con la que podemos moverle ya a la madera, sobre la fuerza normal que ejerce la madera, que sería 490 newtons. ¿Sí? Entonces, si dividimos estas fuerzas, nos da un coeficiente igual a 0.8. ¿Por qué no tiene unidades? ¿Quién me puede decir? Un coeficiente es una relación entre dos magnitudes, ¿sí?, de igual unidad. ¿Sí? Entonces ahí anulamos las unidades. Como tengo en el numerador y en el denominador, las unidades se anulan. ¿Sí? Y me queda solamente un coeficiente. Eso es lo que significa coeficiente. Un coeficiente no tiene unidad porque es una relación entre magnitudes de igual unidad. Es una razón en todo caso, ¿sí? Es una razón de una magnitud de una misma variable respecto a otra, ¿sí? Esa es la razón por la que no tiene unidades. No le vayan a poner 0,8 newton, no. Es 0.8 a secas, es un coeficiente, ¿sí? Es como decir, yo qué sé, mi papá tiene el doble de años que yo tengo. ¿Sí? Por poner un ejemplo, si yo hago la formulación matemáticas, si yo pongo la edad de mi papá, va a ser igual a 2 veces la edad, en este caso pongamos h de hijo. ¿Sí? El 2 es un coeficiente, ¿sí?, que me indica el doble, el triple, pero no tiene unidad porque es solamente un coeficiente que relaciona a estos dos. La edad, esto sí está en años, la edad de mi papá y la edad mía, eso está en años. Sí, eso sí tienen unidad, años y años, pero el coeficiente que los relaciona es adimensional. ¿Sí? Listo.
Entonces, como ven, no hay ninguna complicación. El coeficiente de rozamiento, ¿sí?, no es más que dividir la fuerza máxima que necesitamos para mover al cuerpo sobre la fuerza natural del cuerpo, ¿sí?, que ejerce sobre el suelo. Eso es todo el asunto en cuanto a la fuerza de rozamiento. A ver, no sé si hacemos estos dos ejercicios más. Me olvidaba de comentarles, vamos a tener clase únicamente hasta las 3 de la tarde, 5 minutos menos, porque está convocada una reunión con vicerrectorado, entonces vamos a tener solamente clase hasta esa hora. Y dicho eso, antes de olvidarme, vamos a tomar la asistencia. Lento. Listo, entonces me responde a la lista, por favor. Cárdenas Luis. Ahí está. Flores Stewart. Presente, profesor. Ok, gracias. Grueso Eric. Está. Presente, profe. Gracias. Leyes Galo. Nicole Tabito. No está. Montalvo Andy. Ok, sí está. Murillo Eric. Ahí está. Ortiz Ronald. No. Presente, profesor. Así está. ¿Por dónde está? Sí, profe. Ortiz Ronald. Presente, profe, presente. Pisa Chesley. No está. Quiñones Víctor. No está. Romero Neisy. No está. Sandoval Kevin. Tampoco está. Santana Frank. No está. Santana Anthony. Sí está. Presente, profe. Ok, gracias. Tenorio Marcos. Presente, profe. Ok. Vircacundo Gerson. No está. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ok, listo. Entonces, ahí estaríamos con la asistencia del día de hoy. Ahora sí, vamos entonces a revisar los ejercicios. Dice:
Para un bloque de madera de 60 newtons, iniciará su deslizamiento con una velocidad constante sobre una mesa de madera. Se aplicó una fuerza horizontal cuyo valor es de 21 newtons. Calcula el coeficiente de fricción dinámico entre las dos superficies. ¿Qué me dice a qué es igual? ¿Cuál es el resultado de este ejercicio? Dice, para que tiene que dividir, profe, sí. claro, para que un bloque de madera, dice, de 60 newtons iniciara su deslizamiento con una velocidad constante sobre una mesa de madera, se aplicó una fuerza horizontal cuyo valor es de 21 newtons. Calcule el coeficiente de fricción dinámico entre las dos superficies. Me sale 2,8. No puede salirle mayor No, de 1. No. a ver. Verá que tiene que dividir Ya. la Ya, fuerza de fricción Ya. máxima dinámica en este caso sobre la normal. Ya, entonces sería 0,35. Eso, 0,35. Sí. Ujú. Ok, estamos aplicando esta ecuación de aquí. Esta de aquí. Sí. Sí. Esta ecuación estamos aplicando la coeficiente de fricción dinámico, la fuerza de fricción dinámica es la que nosotros aplicamos para que el cuerpo salga del reposo y se mueva con una velocidad constante, y le dividimos para la fuerza normal. ¿Sí? Listo. La otra dice, calcule el valor de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo de 500 newtons para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. Ahora nos está dando el coeficiente de fricción dinámico. Entonces tenemos que el coeficiente de fricción dinámico era igual a la fuerza sobre la normal, ¿no es cierto? Ahora lo que nos pide calcular es la fuerza. Esta F de aquí es la que nos pide calcular. Entonces simplemente despejaríamos que la fuerza va a ser igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. O sea, tenemos que multiplicar 0.4 por 500 newtons. ¿A qué le salió igual? Profe, ¿cómo dijo? Se me cortó un rato el internet, no escuché. Les decía que la fórmula que nosotros tenemos del coeficiente de rozamiento es igual a la fuerza máxima de fricción dinámico dividido para la normal, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos ya el coeficiente de fricción dinámico, que es de 0.4, y conocemos la normal, que es 500 newtons. Entonces debemos despejar la fuerza. Despejando la fuerza, tenemos que la fuerza es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. En este caso sería 0.4 por 500 newtons, que sale 200 newtons. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, no sé si estamos claros en lo del coeficiente de fricción estático y dinámico. Para que quede un poquito más claro
con el ejemplo que les voy a dar. Ustedes han visto que cuando un vehículo ustedes lo quieren mover, un vehículo, el momento que está en reposo, la velocidad igual a 0. El momento que esté en reposo cuesta más, ¿no es cierto? Cuesta más moverle que cuando ya empieza el vehículo a coger velocidad. No sé si han notado eso. El momento que está parqueado el vehículo, como que nos cuesta más aplicar la fuerza para sacarlo del estado de reposo, pero cuando el vehículo ya se está moviendo, ya necesitamos de pronto un poquito menos de fuerza para mantenerlo en movimiento. ¿Sí han notado eso, no es cierto? Esa es la diferencia más o menos entre los dos coeficientes de fricción. Uno de cuando esté en reposo para ponerlo en movimiento y otro cuando ya esté en movimiento. Entonces de pronto el coeficiente de fricción dinámico es mucho menor que el coeficiente de fricción estático. ¿Sí? El coeficiente de fricción estático casi tiene que ser igual a la normal para poder sacarle del estado de reposo. ¿Sí? No sé si estamos un poco más claros con ese ejemplo. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esto, a la fricción? Si es que no, entonces... Por el momento no, profe. Ok, listo. Gracias. Si es que no, entonces continuaríamos con el análisis de las leyes de Newton, ¿sí? Las que rigen el mundo de las fuerzas, ¿sí? Entonces vamos con la lectura. Nos vamos a quedar cortos en cuanto a tiempo. A ver, entonces mejor dejémosle para empezar y no tener cortes en la continuidad de este nuevo tema de las leyes de Newton. Entonces dejémosle para la siguiente clase. Estén pendientes del aula virtual, porque ya voy a colocar una tarea y el foro que sería respecto al análisis de estas leyes de Newton. Entonces voy a colocarles una tarea que sería de los temas anteriores, de lo que es movimiento circular. Sí, ese tema está pendiente, colocarles una tarea. Entonces les voy a colocar una tarea respecto al movimiento circular y un foro respecto a las leyes de Newton. Entonces estén pendientes, por favor, del aula virtual. Como con ustedes tenemos los lunes y los viernes, entonces tenemos bien separados los días para que vayan revisando el aula virtual nada más, ¿sí? Entonces quedémonos hasta ahí para proseguir en la próxima clase con este tema de las leyes de Newton. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Dígame. no, casi no lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando. También, profe, tampoco no lo estoy escuchando. No lo estoy escuchando, de verdad. No se escuchó. Hay un compañero que sí me respondió. Sí, pero se escucha demasiado bajo, profe. O sea, yo subí todo el volumen. Ah, ya. Bueno, Sí, yo también estoy aquí. ya voy a revisar qué es lo que sucede. Pero sí me escucho yo en el retorno de ustedes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y Ahorita Ahorita se escuchó bien, profe. Ahorita sí se escuchó bien, profe, ahorita sí. Ya. cosa que estaba muy lejos del micrófono, profe. Bueno, esperemos que no. Ya, listo. Entonces, quedamos ahí hasta la próxima clase, ¿sí? Estarán pendientes del aula virtual, porque ya voy a enviar una tarea y un foro respecto a esto de las leyes de Newton, ¿sí? Listo, jóvenes, entonces que tengan una buena tarde y nos vemos el día viernes. Gracias, buenas tardes. Ok.